El artículo apareció un martes que parecía no querer despertar. La ciudad aún estaba atrapada en la resaca de las serenatas tardías, en los pasos arrastrados de los trabajadores que cruzaban el centro con periódicos bajo el brazo y en el olor a aceite quemado de los tranvías que recorrían la avenida Juárez. En medio de esa rutina, un tabloide de segunda categoría decidió incendiar el día. En el kiosco frente al antiguo cine Mariscala, el vendedor apiló los ejemplares recién llegados y, sin darse cuenta, colocó el más venenoso de ellos justo enfrente, donde cualquier curioso podía ver el agresivo titular estampado en letras negras y ansiosas. El periódico se llamaba El Eco de la Noche, famoso por convertir los rumores en certezas y las sospechas en titulares. Era el reino particular de Ramiro Villaseñor, un periodista que creía que la moral era un lujo que solo los débiles podían permitirse. El titular, cruel y sensacionalista, no dejaba lugar a dudas. Atacaba a la familia de Jorge Negrete como si estuviera desmontando una obra de teatro, exponiendo detalles íntimos, historias distorsionadas y acusaciones que nunca deberían haberse impreso. Ramiro había descrito a los primos, tías e incluso a la madre de Jorge con adjetivos duros, insinuando escándalos familiares que olían más a fantasía que a realidad. Y, como siempre, lo había construido todo con el tono de quien se cree dueño de secretos que solo él se atrevería a revelar. La noticia se extendió como la pólvora por los pasillos de XW. La radio, que era el corazón palpitante de la época de oro, vivía de la frágil armonía entre artistas, compositores, músicos y directores. Allí, la información circulaba incluso antes de llegar al papel. Los técnicos comentaban mientras enrollaban cables, los locutores susurraban entre anuncios, las cantantes observaban el titular con los ojos muy abiertos, imaginando el revuelo que se produciría a continuación. En pocos minutos, el periódico ya estaba en manos de un coreógrafo, luego en las de una costurera, luego en las de un violinista, hasta que, como si obedeciera a un guión invisible, alguien lo dejó cuidadosamente sobre la mesa de madera oscura, en el camerino de Pedro Infante. El ambiente estaba en penumbra, iluminado solo por pequeñas lámparas redondas fijadas al espejo. Pedro afinaba la voz con ese hábito casi ritualístico, cantar en voz baja, como si conversara con su propia respiración. Cuando vio el periódico allí, no dio las gracias, no preguntó, no hizo ningún gesto brusco. Solo se acercó, tirando lentamente de la silla con el cuerpo relajado, pero la mirada atenta. Leyó todo el artículo, línea por línea, sin saltarse los fragmentos más escabrosos. Su rostro permaneció inmóvil, pero la inmovilidad no era neutralidad, era contención. Los más cercanos a Pedro siempre decían que tenía dos silencios: el silencio tranquilo, que precedía a una broma, y el silencio profundo, que precedía a decisiones definitivas. Ese era del segundo tipo. El violinista que lo acompañaría esa tarde esperaba a su lado, sosteniendo el instrumento entre las rodillas, fingiendo estar preocupado por la afinación. Pero no lo estaba. Observaba a Pedro con la aprensión de quien sabe que algo, allí dentro, acababa de activarse. Cuando terminó la lectura, Pedro dobló el periódico con un cuidado inusual, alineando los bordes como si estuviera guardando un telegrama valioso. En lugar de dejarlo sobre la mesa, lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta de cuero, lo cual era un gesto revelador. Solo guardaba allí cosas importantes: cartas de admiradores que le emocionaban, notas que consideraba promesas o apuntes que necesitaría recordar más tarde. «Maestro», dijo finalmente, dirigiéndose al violinista con voz baja y firme, «vuelva a afinar la sexta cuerda». No había necesidad de afinar nada. La petición era solo una forma de reorganizar el aire a su alrededor, como si quisiera que el sonido recuperara el equilibrio que las palabras del periódico habían perturbado. El violinista obedeció al instante,
como si lo hubiera entendido todo, sin que se dijera nada. En el pasillo, dos técnicos que habían oído rumores sobre la publicación pasaron lentamente ante la puerta entreabierta. Solo vieron a Pedro sentado, con las manos juntas y la mirada fija en el espejo. No sabían que allí, en el silencio controlado de aquel modesto camerino, el destino de Ramiro Villaseñor comenzaba a sellarse. Porque Pedro Infante no era conocido por sus peleas, no era famoso por sus escándalos, no levantaba la voz. Pero había algo en su sentido de la justicia, una mezcla de honor antiguo y humanidad moderna, que hacía que su descontento pesara más que cualquier puñetazo. Y ese día, todos en X-Sidoitu sintieron, como un discreto escalofrío, que Pedro no dejaría pasar ese insulto. No por Jorge, a quien respetaba profesionalmente, no por la prensa, a la que toleraba con diplomacia, sino por la familia. La familia era territorio sagrado, y Ramiro había invadido lo que nunca debía tocarse. Los pasillos de Filmex siempre habían sido una especie de territorio neutral, un lugar por donde las estrellas transitaban con pasos apresurados, los directores murmuraban órdenes y los asistentes cargaban rollos de película como si transportaran dinamita. Todo allí era prisa, todo allí era urgencia. Excepto, tal vez, las tensiones que se arrastraban entre bastidores, silenciosas, esperando el momento adecuado para estallar. Aquella tarde, Filmex estaba especialmente concurrida. Había pruebas de cámara en el estudio 3, grabación de números musicales en el estudio 1 y reuniones de producción repartidas por salas improvisadas. El olor a maquillaje viejo se mezclaba con el de madera aserrada y el eco lejano de zapatos golpeando el suelo encerado. Y en medio de este escenario, un hombre caminaba con aire de quien se sentía más importante de lo que realmente era. Ramiro Villaseñor. Su traje estaba arrugado, pero caminaba como si llevara casimira inglesa. Su cabello, demasiado engominado, brillaba de forma artificial bajo las luces. Llevaba consigo un cuaderno de notas que ya había destruido suficientes reputaciones como para ser temido por cualquier artista desesperado por mantener intacta su imagen. Y, a pesar de la hostilidad que siempre lo rodeaba, creía ser inmune a cualquier consecuencia. A Ramiro le gustaba infiltrarse en los estudios como quien se cuela en una fiesta sin invitación, convencido de que su mera presencia formaba parte del paisaje. Se acercaba a actores asustados, actrices novatas, cantantes en ascenso, todos ellos blancos fáciles para sus preguntas incisivas y su disposición a convertir frases sueltas en escándalos. Esa tarde, sin embargo, Ramiro no estaba preparado. Pedro Infante había pasado la mañana grabando una escena en un hospital para un melodrama que le exigía lágrimas contenidas y voz entrecortada. Cuando terminó, se quitó la bata blanca, la dejó colgada en un perchero y se dirigió hacia el pasillo lateral, el menos iluminado de todos. Necesitaba respirar, necesitaba pensar, necesitaba dejar que la decisión que había madurado desde el día del artículo encontrara su momento. Y ese momento llegó antes de lo que él imaginaba. La puerta metálica al final del pasillo se abrió con un chirrido y apareció Ramiro. Hablaba en voz alta con un asistente que intentaba despedirlo, alegando que no había entrevistas programadas, pero el periodista insistía con su voz meliflua. «Solo necesito 10 minutos, muchacho. Tengo preguntas que el público merece saber». Fue en ese instante cuando oyó una voz detrás de él. «¿Villaseñor?» La palabra no estaba cargada de ira, no estaba cargada de provocación, estaba cargada de certeza, la certeza de quien conoce el peso que lleva. Ramiro se dio la vuelta y se quedó paralizado por un segundo. Pedro estaba allí, de pie en el centro del pasillo, con las mangas de la camisa remangadas, el pelo aún húmedo por el maquillaje que se había quitado, con una expresión tranquila, pero firme. Había en él algo difícil de afrontar, una dignidad tranquila,
que no necesitaba elevar el tono para dominar el ambiente. «Don Pedro», dijo Ramiro, ajustando la sonrisa. «Qué agradable sorpresa. No lo esperaba». «Pero yo sí lo esperaba», interrumpió Pedro, caminando lentamente hacia él. El sonido de sus pasos resonó en el estrecho pasillo, más dramático por la falta de ruido a su alrededor. Los empleados que pasaban por allí siempre evitaban entrometerse en los asuntos de los artistas, pero en ese momento nadie se atrevió a cruzar su camino. Ramiro intentó recuperar el control. «Si desea hacer una declaración, podemos hablar en...» Pedro levantó la mano, pidiendo silencio, y el periodista obedeció como si hubiera recibido una orden de un general. «Usted escribió sobre la familia de Jorge», dijo Pedro. «Gente que no vive de la fama, que no le hizo nada, que no le abrió las puertas para que entrara en sus vidas». Ramiro intentó mantener la sonrisa, pero le temblaban los labios. «Don Pedro, la prensa tiene el deber de informar. Hay cosas que el público...» «Tranquilo», le interrumpió Pedro, mirándole a los ojos. «No voy a pegarte, no voy a echarte de aquí. Eso sería demasiado fácil para que luego te hicieras la víctima». El silencio pareció densificarse en el pasillo. «Pero te voy a pedir algo que tal vez te cueste más que un ojo morado», continuó Pedro. «Vas a retractarte de lo que escribiste. Vas a pedir perdón a la familia. En público. En el mismo espacio donde publicaste esas mentiras». Ramiro abrió la boca, pero no pudo articular palabra. El sudor comenzó a correr por los lados de su rostro, delatando la tensión. «Esto no es una petición», dijo Pedro, con una calma que dolía. «Es la única forma de que no destruyas el poco crédito que te queda». El periodista respiró hondo, pero no encontró fuerzas para discutir. Pedro no le daba opción. No era una amenaza física, sino moral. Y ante un hombre cargado de respeto nacional, los argumentos de Villaseñor se desvanecían. Asintió, lentamente, casi imperceptiblemente, pero asintió. Pedro se alejó entonces, dejando a Ramiro parado en el pasillo, aferrado a su cuaderno como si fuera un escudo agujereado. Cuando el actor dobló la esquina, un asistente que había visto toda la escena se acercó a Villaseñor. «¿Va a hacer lo que él le ha dicho?», preguntó. Ramiro respiró hondo, se secó el sudor de la frente y respondió con amarga sinceridad. «Sí, porque cuando un hombre te mira así, uno entiende que ya ha perdido». Y mientras Pedro seguía adelante, sin mirar atrás, entre bastidores en Filmex comenzaba a gestarse otro episodio de los que se susurrarían durante décadas. El día en que Pedro Infante puso de rodillas a un periodista sin levantar la voz, solo recordándole a México que aún existía el honor. La noche de la transmisión de XCW siempre tuvo algo de ritual. Desde el final de la tarde, la gente llegaba a la puerta principal con la esperanza de conseguir un lugar en el estudio improvisado como auditorio. Eran amas de casa, obreros, jóvenes estudiantes, soldados de permiso e incluso parejas bien vestidas que convertían el programa de Pedro Infante en una especie de misa laica. Iban a escuchar, a sentir, a presenciar. Los estrechos pasillos de la radio bullían de actividad. Los técnicos cargaban cables como serpientes de goma. Los productores caminaban apresurados mirando sus relojes, y los locutores afinaban su pronunciación con ejercicios que hacían parecer que todos allí estaban masticando vocales. La XCW tenía ese encanto. Era caótica, nerviosa, palpitante, pero, al mismo tiempo, transmitía la sensación de que cada minuto era historia en ciernes. Y esa noche, esa sensación flotaba en el aire con una fuerza inexplicable, como si todos intuyeran que algo importante estaba a punto de suceder, sin saber qué. Pedro llegó sin alboroto, como de costumbre. Chaqueta clara, pasos firmes, postura tranquila,
como si su propia presencia regulase el ambiente. Pero quienes lo conocían de cerca, y allí muchos lo conocían, percibieron que había una especie de silencio dentro de él. No el silencio de quien está distraído, sino el de quien lleva consigo una decisión pesada, calculada, inaplazable. Las últimas horas habían sido un desfile constante de comentarios sobre el artículo de Ramiro Villaseñor. El periódico ya circulaba por todas las redacciones, e incluso los locutores de radio que solían mantenerse al margen de las polémicas no ocultaban su indignación. Un ataque a la familia de Jorge Negrete no era solo un ataque a un ídolo nacional. Era una afrenta a las propias reglas no escritas de la convivencia artística. Podían competir por el público, los aplausos, los contratos y los premios, pero había una línea invisible que todos, hasta entonces, respetaban. Pedro sabía que muchos esperaban que explotara, que se dejara llevar por un impulso. Pero no. Había aprendido desde muy temprano, allá en Guamúchil, que a un hombre no se le mide por lo mucho que grita, sino por lo mucho que controla su propia ira. En el camerino, mientras repasaba mentalmente las canciones de la noche, se le acercó el maestro responsable del conjunto musical. «Don Pedro, solo para confirmar, ¿abrimos con Amorcito Corazón?» Pedro levantó la vista y reflexionó por un segundo. «Hoy no», respondió. La frase, breve y sencilla, hizo que el director parpadeara, confundido. «¿Quiere ensayar otra? ¿Alguna sugerencia?» Pedro solo sonrió levemente. No por alegría, sino por serenidad. «Cuando llegue el momento, se lo diré». El director entendió que aquella era una noche en la que no cabían protocolos. Cuando el reloj de la pared marcó las 8:30, el productor dio la señal. La famosa luz roja, la luz que siempre parecía transformar a cualquier artista, por tímido que fuera, en algo más grande, se encendió sobre el micrófono principal. El público, apretujado en las estrechas sillas, se inclinó hacia adelante, esperando la tradicional apertura. Pero Pedro no se acercó acompañado de la orquesta. Se acercó solo. El micrófono estaba allí, a su altura exacta, como si lo estuviera esperando. Apoyó la mano en la base metálica y dejó que el silencio se prolongara durante 3 segundos. 3 segundos que, para la radio, son una eternidad incómoda. Los oyentes en casa tal vez imaginaron que había habido un problema técnico. Los que estaban en el estudio, sin embargo, sintieron cómo se contraía el aire. Entonces Pedro habló. «Hoy». Su voz sonó clara, grave, sin temblar. «No voy a empezar cantando». La frase golpeó la sala como un viento helado. El director miró a los demás músicos. Todos se miraron entre sí, sin entender. El productor detrás del cristal levantó las cejas, y el público contuvo la respiración. Pedro continuó. «Hay momentos en los que la música tiene que esperar. Hay momentos en los que hay que hablar como hombre, no como artista». Un suspiro colectivo recorrió la platea. «Esta semana, un periodista escribió cosas feas sobre la familia de un colega mío, un hombre con el que puedo tener diferencias artísticas, pero cuyo nombre respeto». Hizo una pausa. Jorge Negrete. Nadie se atrevió a moverse. «No vengo aquí a defender a los ídolos. Los ídolos se defienden solos. Vengo a defender la idea del respeto, de los límites, de la decencia». La palabra decencia sonó pesada, como si la hubiera calentado en el pecho antes de pronunciarla. Quienes trabajamos en la luz sabemos que la sombra también alcanza nuestros pasos. Pero la familia. La familia es lo que nos protege de la oscuridad. Atacarla no es solo cobardía, es crueldad. Un murmullo, ahogado, recorrió el estudio. No era desacuerdo, era acuerdo emocionado. Pedro se inclinó ligeramente hacia el micrófono y concluyó. «Les canto desde que aprendí a soñar, y hoy les digo esto. No aplaudan a quienes ganan fama destruyendo vidas.
México se merece más que eso. Cuando dio un paso atrás, el silencio duró casi 5 segundos. Un silencio absoluto, sobrecogedor. Luego vino la explosión. El aplauso no fue un aplauso común. No fue entusiasmo vacío. Era reconocimiento. Era gratitud. Era todo un país, sentado en sillas de madera, dando las gracias sin pronunciar la palabra. Hasta los músicos aplaudieron. Pedro levantó la mano pidiendo calma y solo entonces se volvió hacia el director. Ahora sí, maestro, 100 años. Y mientras la melodía comenzaba lenta, emocionada, el público se dio cuenta de que acababa de presenciar algo que no era un espectáculo, ni un discurso, ni indignación. Era conciencia, era valentía. Era, en definitiva, un fragmento más de la leyenda silenciosa que Pedro Infante construía sin buscarlo, simplemente siendo quien era. La rectificación no salió a la luz con bombo y platillos. No hubo letras en negrita ni titulares arrepentidos que ocuparan media página. El periódico de Ramiro Villaseñor, que solía gritar escándalos como un vendedor ambulante, decidió publicar la disculpa en una esquina inferior de la tercera página, cerca de los anuncios de un dentista barato y una tienda que vendía radios a plazos. Era un texto breve, frío, casi burocrático. La información divulgada anteriormente no se corresponde totalmente con la realidad. Se pide disculpas a quienes puedan haberse sentido ofendidos. Ninguna mención directa a la familia Negrete. Ninguna admisión clara de error. Ninguna vergüenza explícita. Solo el gesto mínimo para cumplir con la exigencia que Pedro le había hecho y que, aún así, pesaba más de lo que Ramiro estaba dispuesto a admitir. En los cafés donde se reunían los artistas, la noticia circuló rápidamente. En el estudio de Filmex, los asistentes comentaban con asombro que Villaseñor finalmente había cedido. En las mesas de cantinas mal iluminadas, los compositores susurraban que alguien tuvo que ponerlo en su lugar. Y, entre bastidores en XEW, los operadores comentaban que esa retirada nunca habría ocurrido si Pedro no hubiera enfrentado al periodista con esa serenidad desconcertante. Pero el eco más interesante, el que transformaba un hecho en mito, no estaba en la retractación, estaba en lo que sucedía en silencio a su alrededor. Días después, Jorge Negrete se enteró de toda la historia. No por la rectificación, que ni siquiera había leído, sino por un actor veterano que se encontró con él en el Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica. El hombre le contó todo el episodio en un tono casi ceremonioso, como si relatara un juicio histórico. Jorge escuchó todo sin interrumpir. Brazos cruzados, postura erguida, rostro aparentemente impasible. Pero cuando el relato llegó al momento en que Pedro se enfrentó a Ramiro en el pasillo de Filmex, el bigote de Jorge se movió en una sonrisa casi involuntaria, no de alegría, sino de reconocimiento. «Ese muchacho», murmuró en voz baja, «tiene coraje del bueno». No pidió detalles, no preguntó nada. Simplemente volvió a firmar documentos y a orientar a los actores novatos, como siempre hacía. Pero, al salir, antes de subir al coche, se quedó en silencio durante unos segundos, mirando el horizonte de la avenida San Rafael como si reflexionara sobre algo que no cabía en palabras. Había algo allí, algo profundo, que ni la rivalidad alimentada por los fans, ni las comparaciones hechas por la prensa, ni siquiera las tensiones típicas entre dos estrellas gigantes podían borrar. Respeto. Respeto entre hombres que sabían el peso de llevar a todo un país en el pecho. Mientras tanto, Pedro seguía con su rutina, aparentemente ajeno al tumulto que había provocado. Grababa escenas, participaba en ensayos, visitaba al personal de carpintería de los estudios para bromear con ellos y saludaba a los camioneros con la misma sinceridad con la que saludaba a los directores de cine.
pero los ojos atentos percibían que se había producido un pequeño cambio. No era un cambio de humor, ni de actitud. Era algo más sutil, un reconocimiento silencioso a su alrededor. Los empleados que antes solo le dejaban pasar ahora, lo saludaban con un gesto respetuoso. Jóvenes cantantes se acercaban para pedirle consejos sobre cómo lidiar con la fama sin perder la dignidad. E incluso algunos periodistas, los más serios, los que aún creían en el periodismo decente, comenzaron a tratarlo con una deferencia diferente, casi reverencial. Pedro no buscaba nada de eso, simplemente seguía adelante. Pero la leyenda crece por sí sola. Una noche particularmente larga, después de grabar hasta tarde una escena dramática para una nueva película, Pedro finalmente abandonó el plató. El olor a pintura fresca y humo de los focos se le había pegado a la ropa. Cuando llegó al aparcamiento trasero, el que pocos artistas utilizaban, porque era oscuro y poco glamuroso, se encontró con un joven cantante apoyado en un poste, sosteniendo un cuaderno de letras. El chico se puso nervioso al verlo. Se enderezó, se limpió las manos en los pantalones y respiró hondo. «Don Pedro, perdón», comenzó. «Yo escuché lo que dijo en la radio y también escuché lo que le hizo al periodista. Solo quería preguntarle, ¿cómo supo qué hacer? ¿Cómo lo decidió?» Pedro se detuvo. Miró al chico. Luego miró al suelo, como si reviviera la escena en su mente. «Muchacho», dijo con suavidad, «la vida siempre nos ofrece dos caminos, hacerlo más fácil o hacer lo correcto». El chico se mordió el labio, asimilando aquello. Pedro continuó. «Aprendí desde muy temprano que antes de cantar, antes de actuar, antes de ser una figura pública, hay que ser un hombre. El resto viene después». El chico le dio las gracias con un tímido apretón de manos. Pedro le sonrió, se ajustó el sombrero y se subió al coche. El motor ronroneó y el vehículo desapareció lentamente en la oscuridad del aparcamiento. Fue entonces cuando el joven se dio cuenta de algo que solo quienes viven entre bastidores entienden. Ciertas frases no son consejos, son legados. A la mañana siguiente, los rumores se extendieron como el viento. Pedro puso al periodista en su sitio. El artículo nunca debería haberse escrito. Negrete se enteró y respetó el gesto. La XW nunca había escuchado un aplauso igual. Y así, en las mesas de la cantina, en las salas de fumadores de los estudios, en los rincones mal iluminados donde los asistentes cuchichean y los camarógrafos descansan, la historia se consolidó. No era un chisme, no era una noticia, era una leyenda. Una más, entre tantas, que convertía a Pedro Infante no solo en un ícono, sino en un símbolo vivo de lo que México deseaba ver en sus héroes: fibra, corazón y lealtad. Después de todo, hay quienes se convierten en mito por su grandeza. Pedro se convirtió en mito por su humanidad. Y es por eso que décadas después todavía se cuenta esta historia en voz baja, como quien comparte un secreto sagrado entre bastidores. La noche en que Pedro Infante no cantó primero, porque antes tenía que ser justo.